Buenas tardes. Hoy tenemos en nuestros estudios a Fernando Paz, autor del libro Antes que nadie. Un libro que, aunque es literatura, pero es también historia viva e historia pura de nuestro país. Fernando, buenas tardes y muchísimas gracias por aceptar la invitación de Periodista Digital. Muy buenas tardes, un placer. El libro se titula Antes que nadie, un poco pues esa especie de paralelismo de los españoles ser un poco los primeros que fueron aquí, fueron allá, fueron a China, fueron a las Indias, fundaron la primera ciudad estadounidense, pero también puede decirse que antes que nadie en muchos sitios pues nos acabaron echando más pronto que tarde. También, sin duda, ¿no? Lo que pasa es que realmente lo que en este caso hay que reivindicar es ese carácter pionero de las expediciones españoles, de las exploraciones españolas, o de otros hechos, que muchos de ellos pues, pueden ser de armas o de otro tipo, que se recoge en este libro entre los siglos básicamente XVI al XVIII, aunque hay también algún episodio del siglo XV y alguno del XIX, pero vamos, básicamente en esos tres siglos, ¿no? Y son efectivamente, pues, como digo, tiempos en los cuales España, de un modo para muchos probablemente sorprendente, pues llegó antes que nadie a algunos sitios que, por cierto, han sido no solamente reivindicados con éxito por otras naciones o por otras personas. Sobre todo los ingleses. Sobre todo los ingleses, efectivamente, sino además, pues eso, exitosamente han quedado como parte de esos países, ¿no? Entonces, da un poco de pena a veces contemplar estas cosas. Que además lo curioso es que, en los libros de historia, por lo menos los que estamos acostumbrados a ver en los colegios o en los institutos, pues prácticamente solamente se glosan pues las grandes hazañas, ¿no? Hablamos del descubrimiento de América, Colón, las grandes conquistas, Hernán Cortés, Alonso Elcano, pero sin embargo no se habla de estas historias que se relatan aquí, que aunque acaban muchas de ellas, acaban en desgracias realmente, pues en aventureros al final encarcelados o sufriendo pues graves enfermedades. Sí es verdad que deberían tener su sitio, en esa historia que también se estudia en los colegios. Sí, la mayor parte de los episodios, todos en general, son episodios muy poco conocidos o poco conocidos. No son los grandes episodios de la historia recogidos en los libros de texto cuando se refieren a Pizarro, a Cortés, a la expedición del Cano. Sin embargo, todos ellos aparecen en este libro en un momento o en otro, ¿no? Tanto Cortés como, por ejemplo, el Cano, pues son protagonistas del libro en una parte, ¿no? Sí, hay otros países que sí recogen esta herencia de los conquistadores menos de relumbrón, de los conquistadores, digamos, que estén un poco en una segunda fila, o de los exploradores, ¿no? No hace falta tampoco que sean exactamente conquistadores, o de gente que ha cometido hechos de armas notables. Y en el caso español, pues efectivamente no es así, ¿no? No es así. Pero quiero decir que lo que se recoge en el libro son básicamente episodios de nuestra historia. Es decir, no es un anecdotario, ¿no? Sino que son episodios que cada uno de ellos pues tiene una sustantividad propia. No son episodios que podamos echar en saco roto. Por ejemplo, pues se incluye el descubrimiento de las fuentes del Nilo, ¿no? Que es uno de los grandes mitos de la historia. Hasta hace 150 años, pues era dónde nacía aquel río que regaba aquel don del Nilo, que era, como llamó Heródoto a Egipto, ¿no? Pues dónde nacía aquello, cómo era posible que en medio del desierto del Sáhara, de aquella aridez extrema, pues un torrente de agua dulce irrumpa con esa fuerza, ¿no? En medio de las arenas del Sáhara. Pues eso lo descubrió un español, un jesuita y un madrileño a comienzos del siglo XVII. Lo que pasa es que luego se lo han apuntado los ingleses porque, como todo el mundo sabe, el Nilo tiene dos fuentes principales, el Nilo Azul y el Nilo Blanco. Pues las del Nilo Blanco sí las descubrieron unos ingleses, pero las del Nilo Azul la descubrió un español. Y además hay que decir que el Nilo Blanco solo lleva el 20% del caudal. El Nilo Azul lleva el 80% del caudal. Por tanto, la mayor parte de aquello que regaba las tierras de Egipto procedían de lo que había descubierto Pedro Páez y no Barton Speck, ¿no? ¿Y por qué precisamente pues es ese silencio? ¿A qué lo achaca Fernando? Que lo que es la historia, pongamos la historia convencional que se puede estudiar en los centros educativos, se esconda, por decirlo de una manera fina. Yo creo que hay dos motivos principales, ¿no? Uno de ellos es la denigración del concepto de cultura. Hoy consideramos cultura cosas que no pasan de ser entretenimiento, ¿no? Y se venden como bienes culturales. En consecuencia, al inflacionar el término, lo que se ha producido es una depreciación del sentido último de lo que es la cultura. Y como parte de la cultura, lógicamente, pues la historia. Yo creo que eso es una parte que explica por qué estamos como estamos, y otra parte es que en general el mundo de las ideas y el mundo de la cultura ha pasado a ser patrimonio de unas determinadas ideologías
ideologías muy caracterizadas, ¿no? En gran medida porque otro sector de la vida pública española pues no quiere saber nada de las ideas y no quiere saber nada del mundo de la cultura, o quiere saber muy poco, probablemente porque tienen un concepto puramente material de las cosas, ¿no? Mientras que quienes manejan esos resortes ideológicos tienen muy claro que la cultura es fundamental, que las ideas, el mundo de las ideas es un mundo fundamental a la hora de regir una sociedad, y por eso en gran medida se han apropiado de ellas. La consecuencia es que quienes manejan hoy el mundo de la cultura no tienen mucho interés en que este tipo de episodios se conozcan, porque, entre otras cosas, conectan la realidad española, la historia actual española, el presente español, con su propia historia. Y eso pues nos devuelve la imagen de una España que era muy distinta a la España de hoy y que obedecía a unas pautas, a una naturaleza, a una idiosincrasia que tiene relativamente poco que ver con lo que desgraciadamente es hoy. Es decir, que habría que afirmar, para poder entenderlo, la identidad entre España y catolicismo, que ha sido muy estrecha a lo largo de la historia. Además, también pues es curioso que se le dé bastante importancia, por ejemplo, en uno de los capítulos, bueno, pues en esa expedición donde, bueno, pues se intenta entablar conversaciones con Tamerlán para intentar pues establecer una alianza contra esos enemigos que España solía tener por medio mundo, sobre todo pues cuando éramos ese gran imperio. Incluso, digamos, quedan tan admirados, digamos, de lo que son los españoles y, por ejemplo, pues la procedencia de uno de estos aventureros, natural de Madrid, que precisamente pues la avenida principal de Samarcanda, si no me equivoco, precisamente lleva el nombre, digamos, traducido al idioma de ellos, de Madrid. Sí, señor, es una localidad que estaba en las afueras de Samarcanda en aquella época y que Tamerlán le dio ese nombre en honor a Ruy González de Clavijo, que había sido el embajador de la corte de Enrique III, el Doliente, que había sido enviado desde Castilla hasta las actuales tierras del Uzbekistán, ¿no? O sea, quedan así como un poco retiradas, ¿no? En una verdadera aventura que vivió este hombre, ¿no? Y esa ciudad que estaba en las afueras de Samarcanda hoy forma parte de la propia ciudad y mantiene el nombre de Madrid. Incluso una de las calles principales de Samarcanda lleva el nombre de Ruy González de Clavijo. Exacto. Mientras que, por ejemplo, en Madrid, la calle, sí hay una calle, Ruy González de Clavijo, es muy pequeñita, y va desde, creo que la Virgen del Puerto al Paseo de los Melancólicos, es una calle muy estrechita. Muy estrecha, efectivamente. Sí. Es decir, que pues la diferencia entre cómo aprecian, cómo perciben la expedición castellana, la expedición de Ruy González de Clavijo en el Imperio de Tamerlán, o cómo se concibe en España, incluso hoy en día, ¿no? Es abismal. Sí, porque además también podríamos hacer otro paralelismo, pues tenemos otro gran africanista, en este caso era Manuel Iradier, que además, bueno, pues realiza 2 expediciones al África, a pesar de que, bueno, pues le suceden pues varios problemas personales, pierde una hija, y al final pues su matrimonio pues acaba hecho un auténtico cisco, y en cambio, bueno, pues prácticamente no es conocido, digamos, o sea, a nivel digamos, de libros de historia. En cambio, vemos como los ingleses se sienten orgullosos de alguien como Horatio Nelson, al que incluso le dedican una gran estatua, un gran monumento, pese a perder en Trafalgar. Bueno, a ver, el caso de Iradier es un caso quizá prototípico de lo que era la España del siglo XIX. Fue un hombre que se marcha a Guinea porque el país, España, había abandonado aquello realmente, cuando nos correspondía una franja de tierra por los sucesivos tratados bastante más grande de la que finalmente ocupamos, y se marchó por su cuenta y riesgo, es decir, al margen de la política oficial, y logró traer 101 firmas de los jefes tribales reconociendo el dominio de España sobre esas tierras, cuando había una carrera en aquel momento entre Francia y Alemania por la ocupación de toda aquella zona, ¿no? Él se llevó a su mujer, le costó, pues se llevó a su mujer, la cuñada también, efectivamente, y se llevó a la hija que tenía Isabela, la hija que tenía con su mujer, que murió de fiebres, de paludismo, de malaria, en Guinea, y que está enterrada a la sombra de un caobo, ante el que él estuvo llorando durante semanas, y estuvo, bueno, incluso su mujer se volvió a Canarias y él se quiso quedar allí para velar a su hija, y luego cuando él muere,
prácticamente desasistido de todos. Cuando él muere en Balsaín, en Segovia, él lo único que pide es que, por favor, que alguien le lleve a descansar, que lleve sus restos a Guinea para estar enterrado junto a los de su hija. Bueno, Manuel Iradier, los restos de Manuel Iradier siguen enterrados en Balsaín y nadie los ha llevado a descansar en el caobo, bajo el caobo en el que está su hija enterrada, ¿no? O sea que, bueno, es muy típico de la historia de España. Cuando él vuelve de su primera expedición con lo que había conseguido, no fue absolutamente ni un enviado del último periódico de provincias a esperarle al tren, ¿no? A donde llegaba a Madrid. Bueno, pues es muy la España del 19, bastante desastroso y no tan lejano de lo que estamos viviendo hoy en nuestro propio país. Pues casi al libro de la actualidad también, bueno, pues durante el libro bueno, pues hacen varias menciones a ese pique que tenemos, pues España, el Imperio Español con los ingleses, que casi hasta los días de hoy se está, digamos, entre comillas, otra vez volviendo a producir, y precisamente el último capítulo, yo creo que además termina con un buen sabor de boca para el lector, donde, bueno, pues a un corsario tan temible como Drake se le fulmina. A pesar de que justamente, digamos, se suponía que España estaba en horas bajas tras esa derrota que habíamos tenido con la Invencible. Efectivamente, la derrota de la llamada Armada Invencible es ciertamente tiene un peso importante en la historia, pero no es lo determinante que muchas veces se ha pretendido, ¿no? 50 años después de la derrota de la Invencible, España seguía ostentando la hegemonía marítima en el mundo. Por tanto, no fue algo tan absolutamente decisivo, ¿no? Sin embargo, al año siguiente de la derrota de la que realmente se llamaba la Gran Armada y los ingleses le pusieron la Invencible precisamente para realzar el valor de su victoria, decía que al año siguiente de la Invencible los ingleses montaron una gran armada mayor incluso que la de la Invencible, lo que se conoce como la contraarmada, ¿no? Y la enviaron contra las costas españolas y realmente llegaron a saquear La Coruña, de vuelta también Vigo, aunque entonces era una pequeña localidad, con el objetivo final de atacar Lisboa y lograr sublevar a los portugueses, que hacía 8 o 9 años, formaban parte de la corona de Felipe II, ¿no? Los ingleses, y luego, además de esto, pues saquear las Islas Azores e instalarse en ellas para desde allí atacar todo el comercio español del Atlántico que venía de América. Bueno, el desastre inglés fue absoluto, fue completo y fue bastante mayor que el desastre que sufrió España en la llamada Invencible. Sin embargo, la Invencible ha quedado como... Parece que nos hemos quedado en ese que nos hemos regodeado, ¿no?, en nuestra propia desgracia. Eso sí. Es decir, la Invencible ha pasado a ser pues el epítome de las desgracias de España, el ejemplo más logrado, y además se toma, digamos, como el momento cumbre, el momento de salida del comienzo de la decadencia española, y parece que no nos lo hemos quitado encima. Y como figura señera de toda aquella época, la de Sir Francis Drake, efectivamente, ¿no? Y bueno, Drake tuvo éxitos contra los españoles, es indiscutible, pero también tuvo fracasos sonorísimos. Uno de ellos, que fue definitivo además en su carrera, fue precisamente el de esta contraarmada, donde su papel fue muy equívoco, donde él se portó de un modo en el que hizo casi de todo menos ser valiente. Exacto. y le valió las reconvenciones. Porque además huye de varios puertos. Sí. Y ya se abstuvo de participar en combates. Porque incluso su primera intención era haber llegado al Golfo de Vizcaya, pero de repente dice, uy, no, que aquí me pueden rodear. Exacto. Va a La Coruña y en La Coruña tiene que salir tarifando, además. Porque María Pita y incluso otras mujeres valerosas que quizás, digamos, sean menos conocidas, hicieron huir a las tropas británicas, pero vamos, así fue. Con viento fresco. Así fue. Sin embargo, nosotros pues hemos contemplado la derrota de la Invencible como un poco como un episodio de una amargura extrema, a partir del cual pues España ya no levanta cabeza. Y no es así, no es verdad. Eso es una distorsión de lo que es la verdadera historia de España. Y además, pues los historiadores ingleses y los propios españoles es que han velado por completo el episodio del año siguiente de la contraarmada. Hoy se está empezando a rescatar ese episodio como algo verdaderamente digno de ser tenido en cuenta y como una derrota que más que, digamos, resarció la derrota española primera, sino que la sobrepasó cumplidamente. Entonces creo que es algo de lo que habría que hablar, y por eso he querido terminar el libro con ese episodio, porque es, en fin, una especie de llamada al optimismo, ¿no? De todas formas, a los españoles nos pesa mucho el tema de la leyenda negra, porque parece que siempre tenemos que estar pidiendo perdón por haber sido pues un imperio, como lo han podido ser otras naciones, que además se sienten muy orgullosas de sus conquistas, a pesar que, bueno, por ejemplo, pues han dejado África como la han dejado, que todos estos problemas pues vienen de ese periodo de ocupación y que luego pues las han dejado pues al buen socaire. Pues así es. Nosotros tuvimos un imperio, otros también lo tuvieron.
y la diferencia de cómo dejaron unos y dejar el imperio y lo dejaron otros, pues es muy, en mi opinión, desde luego, es muy llamativa, ¿no? Nosotros, para bien y para mal, dimos aquello que fuimos, dimos lo que teníamos. Entregamos nuestra lengua, entregamos nuestra religión, que eran los dos elementos que más valoraban los hombres de aquella época. Nos entregamos nosotros, nuestros hombres, nuestros soldados, nuestras mujeres. Fuimos allí, hicimos de América otra España. Si manejamos algunos datos verdaderamente objetivos, estadísticos, nos llevaríamos muchas sorpresas, como por ejemplo que el año 1800 México tenía un Producto Interior Bruto 200 veces superior al norteamericano, o el hecho de que un minero de Sierra Madre cobraba prácticamente lo mismo que un minero alemán de Silesia, que entonces eran los que más cobraban en el mundo, ¿no? España dejó allí lo mejor que tenía, y hasta que España se fue, América, la colonización en América y ese trasplante de España al otro lado del mar, al otro lado del océano, no fue nada, digamos, de lo que avergonzarse, sino todo lo contrario. Realmente el atraso americano procede de la conservación de unas estructuras que en su tiempo fueron adecuadas, pero que las oligarquías que sucedieron a los españoles, la élite criolla, no quiso en gran medida tocar, no quiso modernizar, porque perpetuaba un estado de cosas que, si en el siglo XVIII había tenido sentido, en el XIX había dejado de tenerlo. Es decir, no lo modernizaron. Y el resultado es que hoy, en toda Hispanoamérica, bueno, pues la gente, como es público y notorio, habla en español, tiene por religión la católica, y los niños, cuando nacen, se dirigen a su madre llamándoles mamá en español. Donde ha estado Gran Bretaña, donde ha estado Inglaterra, no es así. No han dejado catedrales, no han dejado universidades, no se han mezclado con la población, o sencillamente han ignorado a la población, caso de África, caso de la India, o la han exterminado, caso de Estados Unidos. En el caso de las colonias españolas, en absoluto es así, sino todo lo contrario. No tenemos que avergonzarnos en lo más mínimo, tenemos que sentirnos sin grandes alaracas, ni tenemos que sentirnos orgullosos de lo que hemos sido, y pensar que en función de eso siempre bueno, pues se abre un horizonte de esperanza, ¿no? De pensar que si hemos sido lo que hemos sido, ¿por qué no podemos volver a serlo? Y Fernando, ya para finalizar, ¿qué parte, qué responsabilidad pueden tener los partidos políticos, ya sea Partido Popular, Partido Socialista, incluso pues este mal que tenemos en las autonomías, que son pues en determinadas autonomías los partidos nacionalistas, para que, bueno, pues la historia de la que nos tendríamos que sentir orgullosos, como se sienten los ingleses, franceses o alemanes de la suya, aquí resulta que casi de vergüenza sacar a pasear incluso hasta la bandera española, por no ya realzar esos éxitos, esos logros que hemos tenido a lo largo de todos estos años de historia. Bueno, yo creo que la situación que está pasando, por la que está pasando en general Occidente, concretamente Europa, es una situación ciertamente mejorable, ¿no? No hablo en términos puramente económicos, que están en la mente de todos, sino en el devenir del proceso histórico. Europa es algo en lo que muy pocos europeos verdaderamente creen como un concepto colectivo, ¿no? O como proyecto colectivo. El sentido nacional, yo no voy a hablar de nacionalismo en cuanto a los estados-nación, aunque sin duda existe, pero el sentido nacional, lo vemos crecientemente, se está imponiendo, ¿no? España tiene los mismos males de Europa, aunque no exactamente iguales, pero más o menos los mismos, solo que está en un proceso más agudo. Está pasando por lo mismo, pero de una forma más descarnada, más aguda. En el caso de España, además, se da una peculiaridad determinada, que es la de los nacionalismos periféricos, algo que no se da, periféricos o no se da en otros países de Europa, o se da de forma muy mitigada. El régimen, el sistema en el que estamos, pues consta de una serie de patas que sostienen el banco, que tú lo has enunciado perfectamente, y es muy difícil tratar de combatir ese pesimismo que se proyecta en forma de negación desde determinadas regiones de España, porque forman una parte sustancial del sistema. Es decir, se ha entregado poder real, el poder de verdad, se ha entregado en muchos sitios a las oligarquías locales, en un proceso que no es tanto de descentralización cuando de recreación de nuevos centralismos que sirven para alimentar esas élites y esas oligarquías a las cuales pues detentan todo el poder en sus manos. Obviamente todo aquello que les ligue a un concepto más general de España lo van a rechazar, como hemos visto recientemente, bueno, pues en algunos temas, más allá de las polémicas que susciten, como por ejemplo el de los toros, los han rechazado precisamente porque es uno de los nexos que les une al resto de España, no por ninguna otra razón, ¿no? Y pues esa mezcolanza de poder socialista, popular, separatista en muchas zonas de España, pues realmente nos ha conducido hasta donde estamos. ¿Y dónde estamos? Pues estamos en un momento en que grandes capas de la población española reniegan de ser españoles. Hay que decirlo así, hay que decirlo con claridad, porque todo ya está bien
bien, o sea, todo lo demás son paños calientes y no hace más que enmascarar una realidad que es ciertamente cruda. Hay regiones de España donde ya hay mayorías numéricamente cualificadas que rechazan su pertenencia a un proyecto común. Y los otros dos partidos que hay, los grandes partidos, Partido Popular, Partido Socialista, hay que decirlo también, no solamente no están haciendo nada por arreglar esa situación, sino que al final son cómplices en cierta medida. Son absolutamente cómplices porque sistemáticamente se apoyan en los partidos que niegan el carácter nacional de España y de este modo pues los potencian en lugar de ponerse de acuerdo en cuestiones de Estado. Hoy ya creo que es demasiado tarde para eso. Ojalá me equivoque. Pues ojalá, Fernando, y pues muchísimas gracias por venir y bueno, pues yo creo que solamente queda pues a los lectores, y ahora que viene además una buena época, las vacaciones, pues que pueden disfrutar de un libro muy, muy apasionante y bueno, pues enriquecerse, ya que hoy en día, bueno, pues ya que pues en televisión muchas veces no tenemos programas culturales, pues bueno, vayamos a estas fuentes literarias donde, bueno, pues el lector puede enriquecer sus conocimientos sobre, además, una parte de la historia olvidada y que es necesario recuperar. Fernando, muchísimas gracias por ello. Muchas gracias a vosotros y es un verdadero placer. Igualmente.